Lecciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lección 1 para el 1 de enero de 2022. La carta a los Hebreos y a nosotros. El libro de Hebreos presenta profundos llamamientos a seguir a Jesús y a vivir conforme a la doctrina recibida. No es ajeno a la realidad del creyente. Presenta el fervor con el que el cristiano recibe la verdad, las dificultades de servir a Jesús, las tentaciones a abandonar la carrera y la perseverancia hasta el fin. Aunque cargado de enseñanzas teológicas, está lleno de aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Veremos, conociendo la verdad, sufriendo por Cristo, los desafíos de la fe, la obra del creyente y enfrentando el futuro. El libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo tiempo a los padres por los profetas, de esta forma comienza el libro de Hebreos, abruptamente. No se menciona su autor ni las personas a las que se dirige. Evidentemente no es una carta, aunque contenga un final epistolar. Es un sermón. Podemos verlo en la forma en que el autor define el propio libro, como una palabra de exhortación. Así también se llama al discurso que dieron Pablo y Bernabé en Hechos 13:15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. También usa la primera persona del plural, nosotros, nos, nuestro, algo típico de un sermón. Hay continuas referencias a oír y hablar. Lo vemos diseminado por todo el libro de Hebreos. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. También alterna la exposición de los temas con exhortaciones. E igualmente hace una presentación breve de los temas que luego desarrollará más adelante durante el libro. Todo esto explica las diferencias de estilo entre este libro y el resto de las cartas que escribió Pablo. Conociendo la verdad. Los hebreos que escuchaban a Pablo habían creído en Jesús. Sin embargo, no lo habían escuchado directamente, sino que habían creído a través de la predicación de otros. Esta predicación estuvo acompañada por diversos milagros y por la actuación del Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. También recibieron el Espíritu Santo, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Igualmente creyeron que el reino de Dios se había establecido en sus vidas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No eran tampoco niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sufriendo por Cristo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Después de haber creído, los hebreos enfrentaron fuerte oposición, pues todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La animosidad pública contra los cristianos
era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar, que les hacía sentir culpables. Algunos habían sido encarcelados y golpeados, o habían perdido sus bienes. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por esta razón, Pablo los anima a permanecer fieles, imitando el ejemplo de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Los desafíos de la fe. Con el tiempo, la persecución hizo mella en estos hebreos. De las exhortaciones de Pablo podemos inferir diversos problemas que les afectaron. Por ejemplo, Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ellos tenían tentaciones. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Había pues también algo de incredulidad. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Comenzaban a sentir debilidad. Hebreos 10:25. No dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Había comenzado a tener la tendencia de dejar de congregarse. Hebreos 12:3 y 12 nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Habían comenzado a desanimarse. Hebreos 13:4 y 5. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Había entre ellos diversos pecados. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Había pues también diversas desviaciones doctrinales. Al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe dio paso al decaimiento y a la falta de confianza. Leemos así su historia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La obra del creyente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué hacer con los creyentes desanimados? ¿O con aquellos que han comenzado a dar muestras de abandono? Dios actuó especialmente ante el decaimiento de Elías. En primer lugar, lo trató con cariño, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Seguidamente le hizo un suave reproche, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Finalmente le dio tareas a realizar. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá,
ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. De igual manera, Pablo trató así a sus oyentes. Lo hizo con cariño. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. También les reprochó suavemente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y también les dio tareas a realizar. La primera, permanecer en el amor. Permanezca el amor fraternal. Después les pidió ser hospitalarios. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Les pidió que ayudaran a los presos y a los maltratados. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Finalmente, les animó a imitar el ejemplo de sus pastores. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Enfrentando el futuro. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los postreros días y esperando el cumplimiento de las promesas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por tanto, las exhortaciones de Pablo se nos aplican también a nosotros. Hebreos recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán y su incredulidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso, Pablo nos invita a no caer en este ejemplo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También nos invita a aferrarnos a nuestra fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También nos invita, por supuesto, a poner nuestros ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y finalmente nos invita a vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados velando.